Derecho laboral y administrativo. Contenido: derecho laboral. Leyes y normas en materia laboral. Características de las relaciones laborales. Derecho administrativo. Administración pública. Leyes y normas en materia administrativa. Derecho laboral. Su objetivo es el estudio de las normas que regulan las relaciones entre trabajadores y patrones, las condiciones laborales y los contratos de trabajo. Surgió a raíz de diversas luchas obreras por sus derechos para evitar la explotación laboral. Por ello, forma parte del derecho social, ya que establece condiciones de equidad en relaciones en las que una de las partes es económica y socialmente vulnerable. Leyes y normas en materia laboral. Los principios del derecho laboral se establecen en el artículo 123 constitucional. Este contempla el derecho a un trabajo digno, las jornadas máximas, prohibición para el trabajo de menores de edad, salarios mínimos, entre otros. A su vez, estos se encuentran detallados en la Ley Federal del Trabajo y en la legislación de sectores especiales como el ISSSTE o el IMSS, también en las normas oficiales en materia de condiciones laborales de la industria. Características de las relaciones laborales. La Ley Federal del Trabajo, LFT, considera que hay una relación laboral si estos tres elementos están presentes. 1. Prestación personal de un servicio. 2. Un salario o remuneración. 3. Que la actividad se realice de forma subordinada, es decir, responda a un patrón. También reconoce las características y tipos de contratos laborales que hay en México. Es importante mencionar que la ley usa como sinónimo relación laboral y contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Se refiere única y exclusivamente a las relaciones individuales de trabajo. Es el documento en el que se plasman las condiciones laborales. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo indica los requisitos a cumplir. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio del trabajador y del patrón. El tiempo que durará la relación del trabajo. Los servicios que se prestarán. El lugar de trabajo. Duración de la jornada. Forma y monto del salario. El día y lugar del pago del salario, días de descanso, vacaciones y cualquier otra condición que convenga. Beneficiarios en caso de muerte. Los tipos de contrato, mejor dicho, de relaciones laborales que la Ley Federal del Trabajo reconoce son: 1. Individual. Se da cuando un trabajador presta de manera personal sus servicios a un patrón sin que nadie más intervenga. 2. Colectivo. Cuando la relación entre trabajador y patrón se establece por medio de sindicatos, o sea, organizaciones de trabajadores o patrones creadas para proteger los derechos de ambos. Estos contratos son firmados entre el sindicato y el patrón, y posteriormente mediante la afiliación del trabajador al sindicato. Contrato ley. Solo intervienen sindicatos de patrones y trabajadores de una determinada industria para definir las condiciones de trabajo en la misma. Por ejemplo, en la industria de la construcción o la industria textil. Es importante mencionar que la ley solo define los requisitos del contrato individual, ya que el colectivo y el contrato ley implican una serie de acuerdos entre las partes involucradas. Otro aspecto a considerar son las condiciones de trabajo, que son los principios mínimos que toda relación laboral debe cubrir. Las características pueden variar de un país a otro. En México se establecen las siguientes. 1. Jornada. Es el número de horas diarias que el trabajador labora. No debe exceder las 8 horas y en caso de que suceda, se tiene que realizar un pago adicional. 2. Salario. Es la retribución que se le paga al trabajador por el servicio prestado. No puede ser menor al salario mínimo vigente en la República. 3. Días de descanso. Por cada 6 días de trabajo se establece un día de descanso con pago de salario. Además, existen días obligatorios de descanso establecidos por la ley, como el 16 de septiembre o el 25 de diciembre. 4. Vacaciones. Los trabajadores que tengan un año prestando un servicio tienen derecho como mínimo a 6 días de descanso pagados. Estos irán aumentando cada año. Además de las vacaciones, se otorga el pago de una prima vacacional. 5. Aguinaldo. Es una prestación obligatoria que se otorga a los trabajadores al final de año y consiste en el pago de 15 días de salario al tener un año laboral o lo proporcional al tiempo trabajado. 6. Finiquito. Es el documento que acredita el término de una relación laboral de manera voluntaria y contempla el pago de algunas prestaciones, como parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, días trabajados, entre otros. Cabe señalar que la Ley Federal de Trabajo establece los mínimos aceptados para las condiciones laborales. Sin embargo, los patrones pueden otorgar mayores prestaciones. Ya que definimos qué es el derecho laboral y sus características más importantes, revisamos otra rama del derecho. Derecho administrativo.
es el conjunto de normas que permiten regular las relaciones entre los particulares y las entidades de la administración pública en sus diversos niveles. El derecho administrativo pertenece al derecho público, ya que implica la actuación del Estado como una de las partes en la relación jurídica. Para entender mejor esta relación y regulaciones, revisemos qué es la administración pública. Administración pública. Uno de los elementos del Estado es el poder o gobierno. En una república se encuentra dividido en tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. La función ejecutiva es encabezada por el presidente de la República, que para el ejercicio de sus funciones organiza la administración pública. En México, esta administración es centralizada, integrada por secretarías de gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Paraestatal, entidades de gobierno que tienen funciones en sectores específicos, por ejemplo, Pemex. Organismos constitucionales autónomos. Realizan funciones de la administración pública, pero no dependen del Poder Ejecutivo, pues tienen autonomía reconocida en la Constitución, por ejemplo, el Banco de México. Esta organización se replica en los tres niveles de Poder Ejecutivo: federal, estatal y municipal. El procedimiento del derecho administrativo consiste en la serie de actos que se necesitan para llevar a cabo las funciones de la administración pública. Tiene en el centro el concepto de acto administrativo. Este es realizado por las entidades de la administración pública a través de los servidores públicos. Cada acto repercute en la esfera jurídica de las personas, por ejemplo, el otorgamiento de un permiso de construcción. Es importante aclarar que en el ámbito de la administración pública se encuentran involucradas organizaciones e instituciones que coadyuvan a cumplir los objetivos del gobierno. Sin embargo, no son sinónimos. Una organización es el conjunto de personas que buscan conseguir un objetivo en común, y se refiere principalmente al ámbito privado. Y una institución, además de ser un conjunto de personas, implica otros elementos que la subyacen, como los principios y normatividad, y cuyos objetivos están enfocados principalmente en actividades de interés público. Leyes y normas en materia administrativa. La legislación administrativa son todas las leyes y normas que regulan la actividad de la administración pública, tanto centralizada como paraestatal en todos sus niveles. La organización administrativa se encuentra fundamentada en el artículo 90 constitucional, del cual se desprenden todas las leyes orgánicas de las entidades de la administración pública. Además, están las leyes y reglamentos de los tribunales de justicia fiscal y administrativa, las leyes de responsabilidad de los servidores públicos, así como los reglamentos y decretos emitidos por el presidente para organizar o modificar las entidades que conforman la administración pública. Repasemos los contenidos de la lección. Vimos que el derecho laboral estudia las normas que regulan las relaciones entre trabajadores y patrones, las condiciones laborales y los contratos de trabajo. Identificamos las principales leyes y normas en materia laboral, los tipos de relaciones laborales, los requisitos de un contrato de trabajo y las condiciones generales de trabajo. También revisamos que el derecho administrativo es el conjunto de normas que permiten regular las relaciones entre los particulares y las entidades de la administración pública en sus diversos niveles, y cómo es que se encuentra organizada. Por último, identificamos el procedimiento administrativo y la normatividad en materia administrativa. Repasa los contenidos de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta Unitips y pasa a la siguiente lección.